Esta tarde vamos a dar lectura a una porción de su palabra. Gloria al Señor. Vamos a buscar el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 4. Apocalipsis, capítulo 2, verso 4. Damos lectura para gloria y honra del Señor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gracias, hermanos. Se pueden sentar. Vamos a poner un tema en esta tarde: la iglesia vencedora. ¿Ven? La iglesia vencedora. Esta familia, llamada la familia cristiana, la familia de Dios, hemos sido llamados para vencer. Nadie puede expresar, nadie puede decir que ha sido llamado para ser derrotado. Al contrario, Pablo dice que somos, ¿qué cosa? Más que vencedores. Yo me declaro en el nombre de Jesús un vencedor. En este capítulo 2 del libro de Apocalipsis, aquí hay una redacción muy interesante en base a una revelación que Cristo da a Juan. Pero también, en un momento dado, el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, habló a la iglesia de Éfeso un mensaje en base a su crecimiento y en base a su desarrollo espiritual. Eso era parte de la misión de Pablo como mentor espiritual de la iglesia. Y aquí ahora encontramos a Juan dando un mensaje, yo diría, de motivación a la iglesia de Éfeso. Y esta iglesia fue prácticamente, la ciudad de Éfeso, el punto de lanza para la proclamación del evangelio en distintas regiones. Era una iglesia económicamente bendecida. Éfeso era una ciudad de comercio, una ciudad que compartía comercio con distintas ciudades y era bien bendecida, a tal punto que tenía su propio gobierno, al igual que Antioquía y Alejandría. Era una iglesia que compartía también parte del imperio y eran personas que en el Asia Menor era bastante conocida. Y esta iglesia caminaba conforme a lo que Dios deseaba. ¿Por qué razón? Porque Cristo le hace algunas observaciones importantes en cuanto a la manera como le estaban sirviendo. Y a mí particularmente me llama la atención la observación que hace Cristo, porque me da a entender de forma directa la manera como Él se expresa, de que Él está atento a cada una de nuestras acciones. Él está atento a nuestro comportamiento, nuestra conducta, la manera como estamos
sirviendo delante de Él. Recordemos que la vida cristiana es un estilo de vida. La vida cristiana es algo muy serio. Por lo tanto, observamos que Cristo elogia, ¿qué cosa? El trabajo, que era eficiente. Elogia la perseverancia. Y hay un señalamiento que nos indica a nosotros: todo aquel que persevere hasta el fin será salvo. No es solamente aceptar a Cristo como Salvador. La salvación representa en mi vida espiritual un gran compromiso, y eso va en base en cuanto a mi fidelidad delante de Él. O sea, mi integridad espiritual, mi estilo de vida y la manera como yo le estoy sirviendo al Señor, eso suma votos positivos delante de Él. Y Él no pasa por alto cada acción que yo haga aquí en la tierra. Él llama a la iglesia vencedora, una iglesia que tenía discernimiento teológico. O sea, una iglesia que conocía bien los fundamentos de su palabra. Para que un cristiano pueda permanecer en contra de la corriente del pecado que presenta este mundo, es necesario que tenga un buen fundamento. ¿En qué? En la palabra de Dios. Porque ese fundamento es lo que permite que yo le haga frente a cualquier corriente filosófica que venga en contra del evangelio. Y esta iglesia estaba bien fundamentada en cuanto al discernimiento teológico. Por eso le llamo una iglesia activa, una iglesia ejemplar, y sobre todo una iglesia que tenía paciencia. Fíjense los méritos que Cristo le da a la iglesia de Éfeso. De la misma manera en que resaltó las cualidades positivas de esta iglesia, también le hace una observación, lo que me indica a mí que usted puede presentar ser eficiente en el servicio, pero es posible que eso sea en la apariencia, pero en su vida personal con Dios, en su relación con Dios, es posible que exista un liqueo espiritual o una debilidad espiritual que posiblemente no le permita crecer a la dimensión que Dios anhela que usted pueda desarrollar su vida delante de Él. Y la reflexión que yo observo hoy, esta tarde, es que cada cristiano debe hacer una evaluación espiritual para saber en qué le estoy fallando. Porque la iglesia primitiva, aparentemente, o la iglesia de Éfeso, mejor dicho, aparentemente estaba bien. Todo su desarrollo se veía a la perfección. Sin embargo, Cristo, teniendo un ojo clínico y teniendo una visión más amplia que la iglesia, sabía que esa iglesia que Él había resaltado como fiel, como perseverante, como una iglesia de trabajo, había visto una falla en esa iglesia. ¿Cuál falla había visto Cristo en la iglesia de Éfeso? La falla consiste en que Él le llama la atención y le dice claramente que había dejado su primer amor. Una falla directa. Ahora, ¿cuál era la defensa que la iglesia de Éfeso presentaba ante Dios? Estamos hablando de una iglesia que presentaba una defensa en cuanto a los valores del reino. Habían falsos maestros, falsos profetas,
Y ese discernimiento teológico que tenía de la palabra del Señor no permitía que la iglesia recibiera contaminación, porque había personas, como había señalado, que tenían un buen fundamento en su palabra. Y la única manera que usted puede presentar defensa del evangelio, defensa en base a las personas que quieren destruir el evangelio, es cuando usted presenta un fundamento de su palabra. El conocimiento es poder, y no podemos pasar por alto este conocimiento para confrontar ¿qué cosa? Las tinieblas, el mundo de la tiniebla que se opone diariamente al desarrollo espiritual de la iglesia. Personas que decían que tenían autoridad espiritual, sin embargo, esa autoridad solamente era de apariencia, no lo que realmente Cristo deseaba. Entonces, la iglesia de Éfeso confrontó de forma directa esas situaciones que se estaban presentando en la ciudad. Gente que querían dañar el evangelio y aplicaban una aparente autoridad que realmente no era válida ante la presencia del trono de la gracia. O sea, eran infieles a la verdad que ellos supuestamente estaban presentando. ¿Cuál es el mensaje que cambia vida? ¿Cuál es el mensaje que transforma la sociedad? Aquel hombre y aquella mujer que se presenta aprobado ante su presencia. Esa aprobación te da autoridad. Esa aprobación de parte de Dios te da la fe suficiente para que tú confrontes la hueste de las tinieblas, la hueste de maldad. Porque tenemos un desafío diariamente, una lucha constante diariamente. Pero no basta solamente con esto, es necesario poner en práctica en todo el sentido de la palabra lo que la Biblia nos enseña. ¿De qué me vale ser una persona que adore a Dios? ¿De qué me vale ser una persona que venga a la iglesia, que predique su palabra, que toque un instrumento, que declare un poema, si en mi vida no hay amor? Si pierdo la esencia del servicio en la obra del Señor, ¿de qué me vale? Absolutamente de nada. Y la iglesia de Éfeso tenía este gran problema. Tiene méritos, tiene buena trayectoria, pero tristemente el maestro dice a través de Juan: has dejado tu primer amor. Gloria al Señor. Y usted se pregunta, ¿pero qué es dejar el primer amor? ¿Qué es dejar el primer amor en la vida de aquellos que posiblemente estén en la iglesia, pero la pasión por Cristo se ha ido? La pasión por el evangelio no está en su vida. Debemos amar de todo corazón a Cristo y su palabra. Si yo no amo de todo corazón a Cristo y su palabra, entonces me hace falta ese primer amor. Cuando el fuego del Espíritu se va apagando paulatinamente, cuando pierdo el deseo, el ánimo, la motivación de seguir adelante peleando la buena batalla de la fe, es un indicativo directo que me hace falta el primer amor. Pero aún más, si yo no amo a mi hermano, si yo no amo a mi prójimo, de nada me vale mi asistencia al servicio en la obra del Señor. Lo primero que Dios establece al hombre es: amará al Señor tu Dios por encima de todas las cosas. Ahora, el segundo mandamiento es similar. Debe amar a tu prójimo
como a ti mismo. Entonces, esta iglesia de Éfeso tenía este gran problema. Había abandonado la esencia del verdadero amor. Lo que Cristo le está diciendo claramente, aunque tienen méritos, pero ese licor espiritual que ustedes están presentando no le va a permitir llegar al reino de los cielos. ¿Estás escuchando? Había un licor espiritual y Cristo está soltando para que ese liqueo, o mejor dicho, esa grieta espiritual sea tapada. Porque si esa grieta espiritual no se tapa, posiblemente no iban a tener facultad de entrar al reino de los cielos. Iglesia, hay que tener una devoción extraordinaria por Cristo. Yo debo tener esa motivación cada día de servir a Dios de corazón, no de apariencia, para ganar votos del hombre, para llamar la atención del hombre. No. Cuando yo vengo a la iglesia, vengo con el compromiso de entregar mi cuerpo y alma ante su presencia con una plena adoración, porque puedo reconocer que he sido llamado, que soy un hombre agradecido ante su presencia. Todo hombre que está definido en la fe entiende esta gran verdad. Por eso yo debo tener pureza en el servicio. Y Cristo estaba exigiendo a la iglesia de Éfeso que tuvieran pureza espiritual en el servicio, que tenían que amar a Dios por encima de todo. Gloria al Señor. Ahí realmente se define una persona que valora a Dios y se define una persona que realmente tiene compromiso con su Creador. Ahora, esta iglesia de Éfeso debía desarrollar síntomas que prácticamente estaban proyectando de que no estaba bien delante de Dios. Porque una persona, si es inteligente o con un poquito de grado de inteligencia, se da cuenta cuando le está fallando a Dios. Usted ve que nadie conoce su cuadro espiritual ante su presencia. Por lo tanto, yo mismo puedo sacar la conclusión y decir, bueno, yo le estoy fallando a Dios en tal cosa. Debo superar esto. Yo siento que tengo esta debilidad que posiblemente está impidiendo que yo tenga una perfecta comunión ante su presencia. Debo superar esto, porque el Espíritu Santo se encarga de hacer la corrección del lugar en mi vida para que yo viva una vida no conforme a mi manera, sino una vida conforme a la manera que Cristo quiere que yo la viva. Es el punto especial. Es el punto que marca la diferencia en cualquier persona que ha tomado la decisión de ¿qué? De seguir a Cristo. ¿Qué había perdido la iglesia de Éfeso a pesar de los méritos que había logrado ante la presencia del Dios que lo había llamado? Esta iglesia había perdido la intimidad con Dios. O sea, no pasaba tiempo necesario con el Creador. Posiblemente no dedicaba el tiempo necesario a la oración. No dedicaba el tiempo necesario a la consagración. Y recordemos que si usted quiere ser usado por Dios grandemente, yo necesito tener intimidad con Dios. Porque si no tengo intimidad con Dios,
si yo no trato de superarme espiritualmente ante su presencia, el resultado será que seré siempre un enano espiritual delante de Él. Y todo el mundo está llamado a crecer. Todo el mundo está llamado a vencer. Estamos llamados para vivir una vida bajo su espíritu. Gloria al Señor. Se habían alejado de esa presencia, del tiempo que ellos tenían que brindar ante la presencia de su Creador. Tenían una adoración formal, pero esa adoración formal era seca, era una adoración completamente vacía, era una adoración completamente sin vida. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque realmente habían perdido la esencia del amor de Dios en la iglesia. ¿Saben qué había pasado? Cuando una persona tiene más preocupación por los bienes materiales que por su desarrollo espiritual, eso es un indicativo, una señal de que el hombre se está alejando de su primer amor. Yo no puedo, como cristiano, tener las cosas materiales en primer lugar. ¿Por qué razón? Porque eso me destruye, eso me debilita, no permite que yo logre una comunión genuina ante su presencia. Y el Señor lo que anhela es que todo el tiempo yo lo ponga en primer lugar. Si no tengo esa facultad como cristiano, como creyente, entonces necesito volver a Dios. Necesito volver al altar. Que el Señor me corrija, que Él me llene con su gracia, que me llene con su Espíritu Santo. Eso le hacía falta a esta iglesia. No podía lograr los objetivos ante la presencia de Dios por ese líquido espiritual. Estaban enfocados en todo, menos en la esencia del amor de Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántos glorifican al Señor? Tu corazón a Cristo, si es seco, frío, tu servicio no será eficiente. Yo no puedo ser indiferente a lo que se hace internamente en la iglesia. No puedo ser indiferente a lo que se hace externamente en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque me está indicando que el amor de Dios está lejos de mí. Esa acción me está indicando que necesito comunión con Dios. Me está indicando que no estoy bien. Y el Espíritu Santo me dice, debo corregirme esa mala conducta, esa mala acción que no agrada a Dios. Amén. Ahora, yo te pregunto en esta tarde, ¿en qué posiblemente Dios te pueda señalar a ti? ¿Qué es lo que tú tienes en tu vida que posiblemente no le agrade a Dios? Y Él te hace la observación en esta tarde y te dice que necesita volver a Él, que necesita un cambio, necesita ser diferente para que tenga un servicio eficaz ante su presencia. El Evangelio no es un asunto de apariencia. El Evangelio es realidad total ante la presencia de Dios. La iglesia de Éfeso tenía apariencia, pero no tenía esencia. Gloria al Señor. Aparentaban presentar una adoración plena, sin embargo, esa adoración era vacía, porque el amor de Dios se había perdido. Nunca trate de impresionar al hombre con tu adoración,
o con el trabajo que tú hagas en la iglesia. Impresiona a Dios. Que Dios te valore. Que Dios tome en cuenta lo que tú estás haciendo, aunque el hombre diga lo contrario. Aunque el hombre te señale y no crea en ti, debe hacerlo todo para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Así que no accione en base a lo que el hombre pueda decir de ti. Acciona en base a lo que Dios pueda decir de tu persona. Y yo espero que lo que Dios diga de ti sea bueno, sea positivo, que Dios valore tu perseverancia. Si un día usted se presenta ante su presencia, qué bonito, qué hermoso que el Señor te diga a ti lo siguiente: eres un hombre o una mujer perseverante, vencedora. Eres una persona trabajadora en mi obra, de buena conducta. Eres una persona ejemplar, activa, paciente. Eso es bueno, pero es necesario que yo me sacrifique ante su presencia, porque puedo reconocer de forma directa en el terreno, en el lugar que Dios me ha puesto. Gloria al Señor. Así que cuando Dios te hace la observación en un punto determinado, va a depender de ti seguir igual o cambiar. La iglesia primitiva sabía muy bien en el lugar que Dios la había colocado. Por eso se mantuvo firme, cumpliendo con la misión que Dios le había dado. Y en medio de grandes persecuciones, siempre tenía la visión ¿de qué? De llegar a la meta, de cumplir con el llamado que Dios le había dado a la iglesia primitiva. ¿Saben qué Dios resalta de la iglesia de Éfeso? Había un grupo de nombre nicolaítas. Ellos eran personas que amaban supuestamente al Señor. Estaban en la iglesia, pero tristemente tenían una posición equivocada. Porque ellos habían puesto de manifiesto que usted puede tener la salvación. Habían puesto de manifiesto que podían servir a Dios, pero al mismo tiempo podían practicar el pecado de la inmoralidad. Esto no es posible. Y Cristo resalta a la iglesia primitiva y le dice claramente: yo valoro que tú, al igual que yo, aborrece esta actitud de este grupo de personas. No podemos servir a dos señores. Nosotros estamos llamados a practicar plenamente la santidad. Y ellos tenían el deber, el compromiso delante de Dios de defender cualquier cosa que pudiera contaminar a su pueblo, a la iglesia. Cristo valora esto. No es posible que una persona le sirva a Dios y al mismo tiempo esté practicando el pecado. Esto no puede ser posible. La iglesia está llamada a vivir una vida íntegra. Estamos llamados a servir a Dios de corazón. Un corazón limpio, un corazón puro. Y cuando usted practica el pecado dentro de la iglesia, está contaminando el cuerpo de Cristo, y todo lo que contamine el cuerpo de Cristo debe ser erradicado en el nombre de Jesús. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará
Gloria al Señor. Seguimos adelante. Nos quedan 5 minutos, tristemente, porque quería terminar a las 6 de la tarde, pero no será posible. Gloria al Señor. Así que la iglesia confrontó este pecado. Confrontó este grupo de personas que querían contaminar el cuerpo de Cristo. Iglesia, tenemos el compromiso delante de Dios de defender la doctrina del reino de los cielos. Tenemos el compromiso delante de Dios de que la iglesia se mantenga pura, que la iglesia se mantenga santa y sobre todo como iglesia aprendamos a amar a Dios por encima de todas las cosas. Gloria al Señor. Usted piensa que está en decadencia espiritual. Tenga cuidado, porque es una señal de que el amor de Dios se está alejando de su persona. No por culpa de Dios, sino por culpa de usted, por ser indiferente a su obra. El cristiano debe vivir una vida activa 24/7. Esa pasión por Cristo, iglesia, nunca la pierda. Gloria al Señor. Manténgase sólido espiritualmente. Tenemos un fundamento y ese fundamento se llama Jesucristo. Tenemos una salvación muy grande que no se compara con nada de este mundo. Y yo, como fiel representante de su reino, debo presentar cada día defensa a este evangelio santo. Como decía el apóstol Pablo, un hombre que siempre presentó defensa al evangelio que había en su corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Por último, el llamado de Cristo a la iglesia de Éfeso. Le dice: ustedes no han sido llamados para ser creyentes derrotados. ¡No! ¡Aleluya! Ustedes han sido llamados para que sean vencedores. El que es vencedor se mantiene constante en victoria sobre el pecado, el diablo y el mundo. Es un vencedor el que responde a la guianza del Espíritu Santo. Es un vencedor el que acepta las normas de su palabra en su mente y corazón. Es un vencedor. El que ama a Dios hasta el final es un vencedor. Dice que el que vence comerá del árbol de vida. Todo vencedor da un fiel testimonio de la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo. Y en la parte final de la relación que Cristo le hace a la iglesia de Éfeso, le dice: sean constantes, sean victoriosos. Porque eso es lo que marcará la diferencia como cristiano. Más adelante estaremos observando las grandes persecuciones que confrontó la iglesia, pero aún así nunca perdieron la pasión. Aún así nunca perdieron el amor por Cristo. Se mantuvieron firmes hasta la muerte. Hasta el punto que Pablo dijo: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Nadie. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hay victoria en Cristo. Hay victoria en Cristo. Dice un coro: en victoria estoy. En victoria estoy. Aunque vengan pruebas, aunque vengan tribulaciones, ¿qué va a pasar? En victoria estoy. Porque cada prueba que yo recibo,
bendición que yo recibo es un punto de prueba que Dios utiliza para hacer una evaluación de mi fe. Aquí estamos bien espiritualmente hablando. Tenemos libertad de culto. Pero hay una institución de nombre Open Door International que dice claramente y estudia las estadísticas donde la iglesia presenta persecuciones. Y hay un listado inmenso de países que no se puede predicar la palabra. Donde el hecho de tú decir soy cristiano posiblemente sea el resultado de tu muerte o la prisión. Sin embargo, aquí, en este territorio, todavía tenemos la libertad de decirle al mundo: Cristo te ama. De decir que la Biblia no es cualquier libro, sino una creación viviente que puede vencer todo poder que se le opone. Gloria al Señor. Y hay muchos países, la lista inmensa, donde no se puede predicar este evangelio. Usted ha sido llamado para vencer. No se limite en servir a Dios. Manténgase firme en medio de las grandes vicisitudes que presenta el mundo. Manténgase firme en medio de las grandes persecuciones, en medio de las grandes pruebas. Manténgase firme porque usted ha sido llamado para vencer. Dios le bendiga. La pastora con nosotros en esta tarde. Aleluya, aleluya. Dios es bueno, Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia.